Le vamos a dar a grabar. Genial. Ya estamos. Vamos allá. Vamos a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Yo diría más que dificultades, intervención de estas dificultades. ¿Cómo podemos acompañar de forma efectiva y a la vez respetuosa aquellas dificultades, aparentes dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? Para trabajar este tema vamos a ver muy brevemente una parte de neurociencia del proceso para entender el porqué de todo lo que vamos a ir hablando posteriormente. Después vamos a reflexionar en el porqué. A menudo hablamos de dificultad, por qué se pueden producir estas dificultades. Y después veremos a través de un caso práctico cuáles son los pasos que deberíamos dar para intervenir estas dificultades y lo veremos en práctica, digamos, en un caso muy concreto. Vamos allá, entonces. Vamos a hablar primero de la parte de la neurociencia. Primera cosa muy, muy importante, la he dicho muchas veces, seguro que alguno o alguna me la habéis oído decir ya, pero no me cansaré nunca de decirlo. Todos los neurocientíficos que han estudiado este proceso llegan a la misma conclusión. Este es un proceso artificial desde el punto de vista neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no nacemos con la potencialidad de la lectura y la escritura, sino que la adquirimos. Es un proceso aprendido, es un proceso enseñado. Si no hay intervención en este proceso, yo no voy a aprender a leer y a escribir. Hay otros procesos que sí vienen codificados en nuestras redes, como por ejemplo el lenguaje, pero la lectura y la escritura no es un proceso que venga codificado, por tanto no es un proceso que venga relacionado con la maduración, por tanto no hay una edad para poder leer y escribir. Puedo aprender a leer y a escribir a los 5, a los 6, a los 15 o a los 10. No hay una edad concreta porque no está ligado a los procesos madurativos, porque es un proceso artificial. Y esto es sumamente importante, porque a menudo ligamos las dificultades a la edad. A veces me preguntáis, ¿a qué edad podemos decir que un niño tiene una dificultad? No hay una edad, no hay una edad. Y muchas veces estas dificultades son más unas dificultades que hemos, digamos, generado nosotros porque hemos decidido que hay que hacer esto, que no una dificultad real, sino es parte del proceso y no sabemos dónde está de este proceso, solo nos guiamos por el factor edad. Este es un proceso que está basado en la preparación, no en la edad que tengan los niños y las niñas, y el por qué es porque es un proceso artificial. Esto creo que es muy importante que poco a poco lo vayamos comprendiendo y poco a poco lo vayamos, digamos, colocando, ¿sí? Porque a menudo delante de un niño o una niña que nos arranca a leer y escribir, pues solemos decir, y es una frase muy dicha, este niño, esta niña no está maduro. ¿No? Démosle tiempo, no está maduro, no está maduro, no está preparado. ¿Necesita tiempo? Por supuestísimo que necesita tiempo, pero necesitará tiempo y acción, necesitará tiempo y trabajo, no solo tiempo, ¿sí? Y siempre os hago el mismo símil, pero si hacemos el símil con la fruta, ¿no? Yo me compro plátanos y están muy verdes, ¿qué hago? De hoy tienen que madurar, los dejo 3 días y a los 3 días sin hacer nada y a los 3 días ya están listos y me los como. Entonces lo mismo, un niño si le decimos no está maduro, lo dejamos, no va a pasar nada, ¿eh? Nada de nada. Lo más probable es que al revés se alargue, porque necesita acción, no solo tiempo, ¿eh? Necesita acción, porque es un proceso artificial. Si es un proceso artificial, la pregunta, digamos, que debemos hacernos o que viene bastante directa es, ¿vale? Si no estoy genéticamente preparado para leer y escribir, ¿por qué los seres humanos hace unos 6.000 años que están leyendo y escribiendo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos ha llevado a leer y a escribir? Pues tenemos que entender que lo que nos ha llevado a leer y a escribir es una necesidad humana, que es la necesidad de comunicarnos. ¿Y por qué es una necesidad humana? Es una necesidad humana porque los seres humanos somos seres sociales, somos seres gregarios. No vivimos cada uno solos y aislados, sino que vivimos en sociedad. Somos seres sociales. Y como vivimos en sociedad, necesitamos
comunicarnos entre nosotros. La forma en que nos hemos ido comunicando ha ido evolucionando con la especie. ¿Y qué quiere decir que ha ido evolucionando? Que en cada momento histórico o evolutivo se han generado nuevas necesidades y estas nuevas necesidades han llevado a formas diferentes de comunicación. Probablemente hoy en día estemos también delante de un cambio en estas formas comunicativas. Ahora veremos. Lo interesante de estas formas comunicativas es que todas ellas coexisten en nosotros y siempre, y esto si hay por aquí alguien que ha hecho cursos conmigo, seguro que me lo ha oído varias veces, pero somos nosotros, ahora que vosotros y yo estemos aquí ahora mismo, es porque tenemos un legado evolutivo. Generaciones y generaciones y generaciones de humanos antes de nosotros han aprendido y han sobrevivido y han codificado una serie de estrategias que nos hacen que hayamos podido llegar hasta aquí. Y este legado evolutivo coexiste en nosotros, es nuestra herencia evolutiva. Nuestra herencia evolutiva no podemos obviarla porque nos pesa mucho. ¿Y cuál es nuestra herencia comunicativa, nuestra herencia evolutiva en términos de comunicación? Pues es esta, y todas estas formas comunicativas coexisten. ¿Y cuáles son? En una base, lenguaje emocional, el que usa los gestos, la mirada, el llanto, la risa. Es una forma de comunicación primaria. Es la que usan los bebés. Cuando nacemos usamos ese lenguaje emocional. Los bebés se comunican. Si no se comunicaran, no podrían sobrevivir. Si no llora cuando le duele algo, ¿yo cómo lo sé? No lo sé. ¿Sí? Por lo tanto, hay una forma comunicativa que viene totalmente codificada y que es la que usamos solo nacer, es instintiva, ¿sí? Pero es una forma comunicativa poco fina, digamos, es ruda, es muy directa, ¿no? Y esto cuando somos padres lo tenemos clarísimo, sobre todo al principio, ¿no? Tu bebé llora y tu problema es que no sabes qué le pasa al bebé. Le pueden pasar un montón de cosas. Sabes que hay malestar, pero no sabes si es hambre, frío, le duele algo, etcétera, ¿no? A medida que vas conociendo más a tu bebé, incluso eres capaz de identificar los llantos que más o menos qué quieren decir, ¿no? Pero ese primer lenguaje emocional es un lenguaje poco eficaz. Hace 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis, el ser humano empieza a vivir en sociedades más complejas. Y esto, de entre otras cosas, nos lleva a una nueva necesidad de comunicación. No me sirve el lenguaje rudo, no me sirven los ruidos. Necesito poder expresarme de una forma más fina. Necesito poder pasar del llanto a me duele la barriga, ¿sí? Y ahí, fruto de esa nueva necesidad, aparece el lenguaje hablado. El lenguaje hablado hace tantos años que el ser humano está accediendo a él, que ya ha codificado nuestras redes genéticas. Esto quiere decir que cuando nacemos, aunque no sepamos hablar, aunque no entendamos las palabras, existe la red neuronal que me va a permitir hablar. Por tanto, es un proceso que está codificado, es un proceso que necesita, además, escuchar esas palabras, necesita un entorno social. Y además sabemos que hay ciertos periodos en los que estoy especialmente interesado en escuchar esas palabras para la adquisición del lenguaje. Pero lo interesante de todo ello es que este lenguaje oral, aunque lo usemos, siempre se asenta sobre el lenguaje emocional. Y si yo ahora os digo, no estoy enfadada, no estoy nada enfadada, estoy súper contenta y pongo cara de enfadada, gesto de enfadada, tono de enfadada, lo que vais a leer es que María está enfadada. Porque más allá de las palabras, lo que sustenta es el lenguaje emocional. ¿Sí? Somos un legado evolutivo. Y si seguimos, ¿dónde llegamos? Al lenguaje escrito. Hace 6.000 años que el ser humano ha accedido a la lectura y a la escritura, como especie, digamos. Pero no es tiempo suficiente en términos evolutivos para haber codificado, con lo cual, cuando aprendemos a leer y escribir, lo que tenemos que hacer es reciclar una parte de nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que necesita ser reciclada, necesita cambiar la función para poder acceder a la lectura y la escritura. Y es un proceso aprendido. ¿Y por qué escribimos?
Si el lenguaje hablado nace porque necesitamos una comunicación más fina, ¿por qué nace el lenguaje escrito? El lenguaje escrito nace porque quiero comunicarme con alguien, quiero decirle algo a alguien que en este momento no tengo delante. ¿Y qué hago? Lo dejo escrito. Y con esa escritura nace la necesidad de decodificar, descifrar, o lo que es lo mismo, leer ese mensaje. Por tanto, vienen de la mano y vienen cuando quiero comunicarme y no te tengo delante. Pero de nuevo, ese lenguaje escrito se asienta sobre la forma comunicativa anterior, que es la oralidad. No te puedo escribir algo que no sé decir. Si ahora me dicen, María, escribe en chino que buenos días. Tengo varios problemas, pero el primero de ellos es que no sé cómo se dice en chino buenos días, con lo cual no te lo puedo escribir. ¿Sí? Necesito el sustento del lenguaje oral. Por tanto, y esto es otra vez algo muy importante y que a menudo nos olvidamos, la lectoescritura está basada, es un proceso basado en el lenguaje. Sin lenguaje no hay lectura ni hay escritura. Necesito esa base lingüística. El proceso lectoescritor es un proceso de base lingüística. No es un proceso de base gráfica. ¿Necesito las grafías? Por supuestísimo. Pero lo primero que necesitas es lenguaje. Y vas a necesitar el lenguaje en varias etapas de este proceso, pero lo que sustenta este lenguaje, esta forma de comunicación, es la oralidad, es el lenguaje oral. Además, como es un proceso aprendido, no es un proceso madurativo, es un proceso que necesita ser preparado. No estoy genéticamente preparado para la lectura y la escritura. Necesito prepararme para ello. Por tanto, es un proceso que necesita, no solo al iniciar este proceso, no lo puedes iniciar si no hay una base, unas habilidades previas que puedas activar. Y además, esa preparación y este proceso es secuencial, es decir, hay ciertos pasos que me resultarán más fáciles que otros. Y si yo trato de ir a los procesos complejos, no lo voy a conseguir. Por tanto, la base es el lenguaje, la clave es la preparación y hay una secuencia de orden de este proceso. ¿Cuál es esa secuencia? Y la vamos a ver muy brevemente porque no es el tema de hoy, pero ¿cuál es esta secuencia? ¿Cuál es esta secuencia de este proceso? Lo primero es entender que podemos hablar de dos etapas que no son lo mismo y son claramente diferentes. La primera de ellas es la etapa de la alfabetización emergente o de la preparación. No es lo mismo prepararme que iniciar el proceso. Por tanto, hay una primera etapa que le llamamos la etapa de la alfabetización emergente, que se trata no de enseñar a leer y a escribir a los prelectores, sino de preparar a los prelectores para que más tarde puedan leer y escribir. Es la etapa más larga. De hecho, en el mismo momento en el que nacemos, empezamos a recibir una serie de estímulos del exterior que nos van a permitir, mucho más tarde, adquirir todas estas habilidades. Por tanto, imaginar qué larga es esta etapa. ¿Qué necesito trabajar? La motivación. Necesito tener ganas de aprender a leer y a escribir y eso es motivación. Necesito lenguaje. Hemos dicho que este proceso se asienta sobre el lenguaje, por tanto necesito entender y expresar. Necesito, podríamos matizar el expresar, pero necesito entender seguro y tener esas estructuras lingüísticas. Necesito tener clara la construcción de este lenguaje, esto es la conciencia fonológica, y necesito tener claro cuál es la simbología, necesito tener claro cuál es este sonido que yo estoy notando, cuál es su representación gráfica, y esto es la correspondencia fonema-grafema, y necesito ciertas habilidades motoras que me van a permitir, cuando escriba, me van a permitir componer esas palabras. Una vez tengo todas estas habilidades
inicio el proceso. Y esa es otra parte, es el proceso de alfabetización formal. Desde mi punto de vista, una de las mayores dificultades que existe en los procesos de aprendizaje o de enseñanza de la lectoescritura es que confundimos etapas. Y no tenemos muy claro cómo trabajar la prelectura. Es decir, directamente nos vamos a intentar que inicien escribiendo o leyendo, pero sin haber trabajado de manera decidida y de manera sistémica toda la parte de habilidades prelectoras. Tenéis que tener claro que si pedís que inicien a escribir y a leer sin haber preparado, lo normal es que no lo consigan. ¿Y por qué no lo van a conseguir? Porque este no es un proceso innato. No es que yo tengo 5 años y ya tengo que leer. No, oiga, tengo 5 años, estoy preparado, puedo leer. Tengo 5 años, no estoy preparado, no puedo leer. O sea, no es un tema de edad, es un tema de preparación. Y si no le damos fuerza y si no le damos trabajo a la preparación, lo normal es que haya dificultades. ¿Por qué hay dificultades? Pues porque no es un proceso ligado a la edad, sino es un proceso ligado a la preparación. Por tanto, esto no nos lo podemos saltar. Una vez tengo las habilidades prelectoras, inicio con procesos cognitivos, activación de los circuitos neuronales de la lectura y la escritura a través de escritura manipulativa y de lectura. Activo más tarde los procesos motores a través de la escritura manuscrita y por último consolido el proceso trabajando estrategias de control de la comprensión. Ya lo he dicho varias veces, pero no lo digo yo, lo hice en varios estudios, en concreto este de Chal del año 96. La clave del éxito del proceso lectoescritor está en la preparación, es decir, en la etapa prelectora. No hay mucho más. No hay mucho más. ¿Sí? Ahora lo veremos un poquito más. ¿Por qué? Al principio del proceso, al inicio del proceso lectoescritor, la única ruta que activamos es la ruta fonológica. Hay 2 rutas del lenguaje, una es la ruta fonológica, otra es la ruta léxica. La ruta fonológica es aquella ruta que usamos con aquellas palabras que no hemos leído nunca o aquellas palabras que no conocemos. En definitiva, con aquellas palabras que no están almacenadas en la caja de las letras, que es un área, que es el área que reciclamos. Por tanto, los primeros lectores y escritores usan únicamente la ruta fonológica. ¿Cómo funciona la ruta fonológica de la lectura? Hacemos estos 4 pasos. Primero, cuando escribimos, este es el proceso de escribir, ahora veremos el proceso del lector. El proceso de escritor es un proceso dentro-fuera y cómo funciona. Hay 4 pasos. El primero de ellos es pensar qué quieres escribir y por tanto activas el lenguaje. Recordad el ejemplo que os daba, no puedo escribir en chino sin hablar chino, no puedo escribir en ruso si no sé hablar ruso, ¿sí? Por tanto, primero necesito una base lingüística. Recordar la pirámide, esa pirámide que la escritura se asentaba sobre el lenguaje oral. Por tanto, primero pienso que quiero escribir, activo el lenguaje. En segundo lugar, quiero escribir la palabra mano. ¿Qué voy a hacer? Intentar encontrar los sonidos de la palabra mano. A, o. Por tanto, esto es una habilidad fonológica que se llama conciencia de fonema, pero en concreto, la conciencia de fonema tiene varias subáreas, pero en concreto lo que estoy buscando es llegar a notar todos los sonidos de la palabra, lo que es lo mismo la segmentación de la palabra completa. Si tú la palabra mano no escuchas todos los sonidos porque no tienes bien trabajada esta habilidad fonológica y solo escuchas mano, solo escuchas pues ¿qué va a pasar? Que cuando quieras escribir mano, aunque tengas una correspondencia fonema-grafema de 2000, pondrás MN. ¿Y por qué pondrás MN? Porque no escuchas los otros sonidos. Lo que falla no es la correspondencia, sino lo que falla es la conciencia fonológica en segmentación completa. Por tanto, necesito pensar lo que quiero escribir, escuchar todos los sonidos de la palabra, eso es conciencia de fonema en segmentación completa, y después esos sonidos necesito recordar cuál es la grafía que los representa. ¿Y qué activo? La correspondencia fonema-grafema. Y por último,
Necesito componer esa palabra y activo mi mano, digamos. Proceso escritor, y esto es muy importante, es un proceso, no es un proceso únicamente motor, sino que mi mano va guiada por mi cerebro. Por tanto, es un proceso cognitivo que tiene su culminación en una parte motora. Si toda la preparación de la lectoescritura la basamos aquí, nos dejamos lo más importante, nos dejamos de preparar todo esto. No por copiar 5.000 palabras voy a tener mejor correspondencia fonema-grafema o mejor conciencia fonológica o mejor lenguaje. ¿Sí? Primero deberíamos enfocar aquí y después, cuando esta mano, el nivel de coordinación motora esté adecuado, que este sí depende de mi desarrollo madurativo, por tanto es probable que necesite más tiempo, podré trazar. Aún así, yo puedo escribir sin trazar, puedo escribir manipulando, con un ordenador, con unas letras troqueladas, etcétera, y estoy escribiendo. ¿Sí? Por tanto, para escribir necesito lenguaje, conciencia de fonema en segmentación completa, correspondencia fonema-grafema y habilidades motoras. ¿Qué necesito para leer? Leer es el proceso contrario, es un proceso fuera, dentro. ¿Y qué hago? Miro las letras y reconozco, ¿sí? Miro esta palabra y reconozco que son letras, por tanto necesito reconocimiento visual de la grafía, no es un dibujo, son letras. Segundo, estas letras, recuerdo esta letra, cuál es el fonema que la representa. ¿Qué activo? Correspondencia fonema-grafema. Imaginad que veo la palabra mano. Lo primero que hago es a, n, o. Hasta ahora estoy en el paso 2. He visto que son letras, he recordado el fonema y lo he producido. Pero a, n, o, no sé qué quiere decir. No tiene sentido para mí. ¿Por qué? Porque me falta el paso 3, que es la habilidad de integración o mezcla de fonema. Es decir, escucho los sonidos por separado y los compongo. Y esta es la habilidad de integración. Es pasar de a, n, o a mano. Aquellos niños que se quedan aquí no han acabado de leer, no entienden lo que han leído, no han cerrado el círculo. Por tanto, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque les falta una habilidad fonológica, que es una habilidad prelectora, que es la habilidad de mezcla o integración. Con lo cual, por mucho que les digas, léelo más rápido o vuélvelo a leer, yo no voy a comprender aquello que estoy leyendo, si carezco de la habilidad de mezcla. Por tanto, tercer punto, habilidad de composición fonética. Y cuarto punto, para saber qué he leído, tengo que acceder al lenguaje y conocer esa palabra. Por tanto, activo también el lenguaje. Resumiendo, para iniciar el proceso de alfabetización formal, necesito lenguaje, habilidades fonológicas, segmentación de la palabra completa, mezcla o composición. Necesito correspondencia fonema-grafema, necesito tener ganas, o sea, estar motivado, necesito habilidades motoras y para escribir, más allá de la palabra, para escribir también estructura frase, necesito entender dónde está el límite de la palabra y esto es habilidades de conciencia del léxico. Ahí es donde deberíamos llegar con los prelectores. Todos los prelectores deberían, antes de iniciar el proceso de alfabetización formal, es decir, antes de iniciar la lectura y la escritura, deberían poder hacer todo esto. Para llegar a hacer todo esto, hay mucho trabajo. ¿Sí? Para llegar a la habilidad de mezcla de fonema, yo tengo que haber trabajado muchísimas habilidades previas. Esto es el final, de la hoja de ruta, digamos, esto sería el final, no el principio. No empiezo por aquí, acabo por aquí. Y hoy no vamos a hablar de prelectura, pero si entráis en las webinars anteriores seguro que encontráis unas cuantas que hablan de prelectura y hablo muchísimo más en concreto de esto. Esto es la parada y fonda, digamos, llego aquí. Cuando tienen estas habilidades, puedo empezar el proceso de alfabetización formal. Cualquier inicio del proceso de alfabetización formal sin estas habilidades me va a generar una dificultad, porque no voy a poder hacer alguno de estos pasos. Por tanto, lo que voy a observar es que algo no lo voy a hacer correctamente. Vamos ahora sí a hablar sobre dificultades. ¿Por qué vemos
tantas dificultades y yo diría que cada vez vemos más dificultades. Yo creo que hay varios motivos. Primero de ellos es no entender que este es un proceso de reciclaje neuronal y que este es un proceso que no es madurativo, sino es un proceso basado en la preparación. Si sigo pensando que es un proceso ligado a la edad, no trabajo bien la prelectura, punto 1 y punto 2, digamos, y solo intervengo sobre la edad, a los 5 años tienen que hacer esto, a los 6 años tienen que hacer esto, como no funciona de esta manera, voy a generar dificultades. Además, y esto sí que creo que es importante y que es muy característico del momento concreto histórico que estamos viviendo, las habilidades lingüísticas, este proceso es un proceso de base lingüística, lo he dicho al principio. Y una de las cosas que además tenemos bastante evidencia científica es que las habilidades lingüísticas de nuestros niños y nuestras niñas están cada vez siendo menores, estamos perdiendo el lenguaje, está costando más arrancarse en el desarrollo lingüístico, etc. ¿Por qué? Fruto de la sociedad que los adultos hemos creado. Es decir, si hay más tiempo de pantalla, que es tiempo de aislarse, si hablamos menos entre nosotros, si les hablamos menos a ellos, si cada vez se leen menos cuentos, etcétera, etcétera. Todo esto sumado lo que hace es que las habilidades del lenguaje de los niños sean menores. Si antes en una aula de 3-4 yo tenía un niño o dos, un niño o una niña, o dos que quizá les estaba costando arrancar el lenguaje o tenían problemas de dicción, etc. Ahora puedo llegar a tener la mitad o más de la mitad con dificultades lingüísticas. Si es un proceso basado en el lenguaje y yo tengo la mitad de mi aula o más de la mitad de mi aula que no hablan o no hablan correctamente, este proceso, ¿qué sentido tiene empezar a enseñar letras cuando no hablo? Es que no tiene ninguno, ya os lo digo yo. Con lo cual, si yo quiero seguir un ritmo rápido, porque además la sociedad cada vez demanda más que lo hagamos todo rápido, y la lectura y la escritura no sale, digamos, está dentro de este mundo, ¿no? Si por un lado cada vez los niños tienen menores habilidades prelectoras y por otro lado cada vez quiero ir más rápido, 1 más 1 son 2. Esto generará dificultades, porque por mucho que tú quieras correr, si ellos no es que no quieran hacerlo, es que no pueden hacerlo, vamos a generar cada vez más masas, digamos, de niños o niñas que les pido que escriban y no pueden escribir, ¿sí? Con lo cual, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿eh? Por un lado, esto es un proceso lento y complejo, no va de que quieras ir rápido, no, es que ahora tienen que acabar educación infantil leyendo, bueno, pues si las habilidades prelectoras son cada vez menor y yo quiero correr más, esto solo nos va a llevar a dificultades, bloqueos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por otro lado, sabemos que cada vez hay menos conexión emocional con la lectura. ¿Y por qué? Porque al final los libros cada vez están menos presentes. La lectura compartida cada vez está menos presente. Hay un estudio de Nielsen, del panel de Book Research de Nielsen, que nos dice que al 40% de los niños menores de 6 años no se les leen cuentos nunca o se hace de manera muy esporádica. Eso es muchos niños. Y también sabemos que en los últimos 5 años el porcentaje de niños a quien se les lee cuentos a diario se ha desplomado un 20%. Si yo no tengo esa conexión emocional con la lectura, si a mí no me cuentan cuentos, si yo no veo a mis padres leer, si no me llevan nunca a la biblioteca, etc., y yo tengo mi entrada de entretenimiento, información, etc., es un móvil, es una tablet, ¿qué ganas tengo de leer cuando es un proceso complejo, reciclaje, y además no estoy preparado, y además me piden... No, esto me va a llevar a una dificultad, me va a llevar a un bloqueo, ¿no? Y yo hace simplemente a modo de
de anécdota, digamos, yo hace, cuando mi hija Peque tiene 12 años y cuando estaba en educación infantil, me acuerdo que su tutora me dijo, ostras María, no sabes lo que me pasa hoy, a ti que te interesa o te gusta este tema, o etcétera, o que trabajas en este tema. Hoy hemos ido a la biblioteca con los peques y un niño ha cogido un cuento y ha hecho así, como si pasara como si fuera un iPad, ¿no? En ese momento nos reímos, me pareció como una cosa muy rara. Seguramente hoy no es el único y hay varios que hacen esto, ¿no? Que no saben ni lo que es un cuento, nunca lo han visto. Por tanto, falta motivación. En cuarto lugar, esta es un proceso, como su nombre indica, proceso de adquisición de la lectoescritura. Un proceso que implica que hay unos pasos. Si no los conocemos, ¿qué pasa? Pues que vamos a ir para adelante, para detrás y no acabaremos, si no vamos en orden, no nos podemos asegurar que adquieran bien cada una de las habilidades que necesitan para el siguiente paso. Si yo tengo una casa, que hay unos pasos para construir una casa y decido que me gusta más construir el tejado primero, pues es que no se aguanta, necesitas los pilares, ¿no? Y antes de los pilares necesitas los cimientos, porque si construyes pilares sin cimientos, esta casa te va para abajo. Pues esto es lo mismo. El proceso lectoescritor necesita unos pasos. Si no los conocemos y no los tenemos claros, se generan dificultades. Y después hay una base, que sí hay una dificultad de base neurológica, como puede ser una dislexia. Pero hay muchas más cosas. ¿Sí? Un poco lo que quiero transmitir es que hay muchas más causas, aparte de dificultades de base neurológica. Y a menudo cuando vemos que un niño o una niña en el tiempo que hemos decidido no hace lo que hemos decidido que tenga que hacer, directamente miramos aquí. Directamente miramos aquí. Y esto es lo menos. Hay muchas más cosas. ¿Sí? Si lo único que buscamos es etiquetar, no acompañamos. Porque a mí me da igual que tenga una dislexia o que no la tenga. Yo lo que veo es que no puede hacer esto, yo lo que veo es que hace esto y por tanto yo creo que lo que necesita es esto. ¿Sí? La etiqueta en sí misma nos da tranquilidad a nosotros, pero no le ayuda al niño o a la niña. ¿Sí? Por tanto, yo creo que esto es una cosa que también es muy importante que comprendamos. ¿Cuáles serían los pasos de una intervención para acompañar la dificultad de una manera, yo diría, respetuosa y efectiva? Lo primero que tenemos que hacer es observar. Yo creo que esto es, en general, muy importante. Hay que cultivar la observación, que la cultivamos más bien poco. Estamos muy acostumbrados a evaluar y muy poco acostumbrados a observar. Sin observación, nuestra evaluación no tiene sentido, ¿no? Estamos evaluando lo que yo creo que, no lo que ocurre, ¿no? Observar implica estar fuera. Observar implica no deducir, sino mirar. Y esto, os hago el símil, si vais al médico, y a veces hay médicos que vas allí, le explicas lo que te pasa y te escuchan. Te miran, toman notas, te hacen preguntas, te escuchan. Están observando. ¿Sí? Y a veces hay médicos que vas allí, ni te miran, ni te escuchan, te dan un papel y dicen, vayas a hacer una analítica. Oiga, pero primero observe, ¿no? Después evalúe, primero observe, ¿no? Por tanto, es muy importante la observación. ¿Y cómo podemos observar? Es muy difícil observar, pero muy difícil sobre todo porque estamos poco acostumbrados. Porque para observar necesitamos tiempo. Y para observar necesitamos salir de lo que yo creo, sino simplemente mirar. Y este mirar necesitamos registrar, un registro. Pero para poder registrar también hay que aprender a registrar. Pero quedaos con la idea de que sin observación, la evaluación no tiene sentido. Porque la evaluación, ¿qué es? La evaluación es cojo todos los registros que he generado y saco una conclusión. Pero si no tienes datos, porque no tienes observación, la evaluación es nula. ¿Sí?
Es un test que pasa de un día, que a lo mejor ese día este niño había dormido mal o esta niña había dormido mal, etcétera. No, no me sirve. O no, no puede ser únicamente. ¿Sí? Por tanto, observo, evalúo, y esta evaluación, ¿cómo tiene que ser? Jerarquizada. Yo he observado todo esto, he ordenado todos estos errores y después he decidido que lo que más pasa de manera recurrente es esto y voy a pensar esto que ocurre, ¿por qué? ¿O qué es la habilidad o qué es lo que está fallando para que no pueda avanzar? Y ahí genero un plan de acción. ¿Y luego qué hago? Sigo observando para ver si funciona o no funciona. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Esta observación, y esto también creo que es una cosa importante, quedaos con la idea de que los errores que generan los niños en la lectura y la escritura son vuestra mayor fuente de información. Construir sobre sus errores vuestros planes de acción. No es lo mismo que al escribir junte palabras, que al escribir me deje letras, que al escribir invierta letras, que al leer no integre. No es lo mismo. No es lo mismo. Cada error que hacen nos está dando información y hay que leerla esta información. Hay que recogerla en primer lugar, registrándola, y hay que pensar ese error, qué habilidad le falta para no poder hacer esto. Por lo tanto, en realidad, vuestra mayor fuente de información son sus errores. ¿No? Yo siempre en el curso de dificultades les digo, tenemos que amar a los errores en este caso, porque es nuestra fuente de información. Más allá de los test, más allá de todo, os lo están diciendo todo con los errores. Los errores es lo más fidedigno que tenéis para saber qué ocurre. Pero si no los registramos, si no los clasificamos, va a ser muy difícil que podamos acompañar. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a tratar de hacer un pequeño caso entre todos, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Así que muy atentos, porque ahora os voy a pedir un poco vuestra colaboración, ¿vale? Vamos a ver un caso de lectura, porque siempre vemos casos de escritura y hoy vamos a ver un caso de lectura. Tipos de errores en la lectura. Tipos de errores en la lectura. Que no integre la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo hago o y no hago mano. Este es un tipo de error. Segundo tipo de error, sustituciones. Por ejemplo, veo mano y digo pano. Es decir, hay alguna grafía que produzca un fonema que no es. Tercer tipo de error es alargar o repetir, dudar. Cuarto tipo de error, anticipaciones. Por ejemplo, dice la niña y dice, o las niñas y digo la niña, o aquí había una casa blanca y me invento una casa bonita. ¿Sí? Hago anticipaciones, cambio elementos. Y por último, no conozco bien las reglas convencionales de la escritura y, por ejemplo, cuando leo queso, digo cueso, ¿vale? Estos son los principales errores. Clasificamos los principales errores de esta manera en la lectura, ¿vale? Ahora lo que quiero que hagáis, le podéis hacer una captura si queréis o una foto con el móvil si lo tenéis por allí. Os voy a poner un vídeo, os lo apuntáis, cogéis un lápiz y un papel y os apuntáis estos puntos. Os voy a pasar un vídeo muy breve de un niño leyendo y quiero que registréis, ¿vale? Que registréis los errores, le podéis hacer una cruz o categorizar o los escribís y luego los registráis, pero me gustaría que registráis los errores que veis, ¿vale? Si os parece, es muy cortito, así que lo vamos a pasar 2 veces para que podáis encontrar todos los errores y clasificarlos, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Al man todo esto le da igual, porque ella solo quiere llorar, siente que se ha tragado una nube negra tan grande, que la echa
echa las lágrimas fuera. Entre tanto, oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan rostros brillantes como el sol. Vale. Os lo vuelvo a poner para que podáis volver si queréis a repasar vuestros registros, ¿vale? Al mar todo esto le da igual, porque ella solo quiere llorar, siente que se ha tragado una nube negra tan grande, que la echa las lágrimas fuera. Entre tanto, oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan rostros brillantes como el sol. Vale. ¿Tenéis los registros? Espero que sí. Ahora, en base a esto sería el primer paso, observación, hemos registrado los errores. Ahora vamos a la evaluación, ¿vale? ¿Qué pensáis, delante de esto que habéis visto, que trabajaríais primero? Fonología, correspondencia fonema-grafema, habilidades de control de la comprensión de lectura precisa, anomalías del lenguaje, quiere decir ese pasar de la escritura, ese entender que Q, U, E hace que y no QE, y no lo tenemos claro, ¿vale? Os lanzo una votación rápida y a ver qué os parece. Os aparece en pantalla, damos un minutito. Venga, 5 segundos más, que haremos el minuto. 5, 4, 3, 2, 1. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. A ver, os comparto resultados para que veáis que no me lo invento. Lo primero, mucha divergencia. Aquí no estamos demasiado de acuerdo, ¿sí? No ha sido algo todo el mundo claro el resultado. El 25% habéis dicho que trabajáis con ciencia fonológica. El 28% habéis dicho que trabajáis correspondencia fonema-grafema. El 22% habéis dicho que trabajáis actividades de control de la comprensión, el 10% anomalías y el 15% no lo tenéis claro. Vale, vamos a ver la respuesta. Este es mi registro, ¿sí? Tenemos 5 anticipaciones. ¿Cuáles eran estas anticipaciones? Estas anticipaciones son las gafas que brillaban, la quieres, lo quiere, etc. Está anticipando, está deduciendo el significado y se está adelantando. De hecho, hay momentos que se autocorrige, pero hay muchísimas anticipaciones que generan cambios de elementos, ¿sí? Incluso el quiere, dice quiere en vez de quiere, ¿sí? Hay muchísimas anticipaciones con cambios de elementos. Hay en un momento concreto que repite y se muestra dudoso. Normalmente lee, después como piensa, lo está mirando y lo vuelve a repetir, pero es más un cambio en este elemento, una corrección de su propia lectura que un alargar. Por tanto,
Sí que hay sustituciones, pero estas sustituciones son por anticipación, como que brilla, brillantes, etcétera, ¿no? Por tanto, en este caso, lo que necesitamos trabajar es estrategias de control de la comprensión. ¿Por qué no necesitamos trabajar con ciencia fonológica? Porque a nivel fonológico está integrando correctamente las palabras. Por tanto, no trabajamos fonología. Fonología, en este caso, en lectura lo trabajaríamos si no integrara bien la palabra, pero está integrando la palabra estupendamente. Este niño, si trabajáis fonología, no va a mejorar. No va a mejorar. Porque la habilidad fonológica que necesita, que es la habilidad de integración, ya la tiene. Sustituciones, confusión de la letra por su forma. Tiene muy clara cuál es la correspondencia fonema-grafema, qué es lo que necesitaríamos trabajar aquí. Cuando hace cambios es porque los anticipa esos cambios, con lo cual si trabajáis con correspondencia fonema-grafema no va a mejorar, porque las grafías, el fonema que representa lo tiene claro, con lo cual podéis estar trabajando correspondencia y la lectura no mejora. Alarga y repite y se muestra dudoso. Esto tiene que ver también con la falta de integración, por tanto implicaría la fonología. En este caso, y sobre todo también tiene que ver con la automatización de la decodificación. Desde mi punto de vista, este niño no tiene la lectura ya automatizada, pero está al principio del uso de la ruta léxica. Por tanto, está en un principio del inicio de la fluidez. Probablemente quiere ir más rápido de lo que puede y ahí vienen las anticipaciones. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar las estrategias de control. En concreto, tenemos que trabajar la precisión de la lectura. Necesitamos que entiendan o que trabajen que es importante leer todo, no inventar. Y para ello tenemos que trabajar precisión lectora. Y la precisión lectora no va de leer mucho, va de leer bien, de leer preciso. Y las actividades que tendríamos que generar son actividades que van en esta línea. Tipo, actividades de este tipo. ¿Sí? Estas son tarjetas autocorrectivas en las que tenemos una imagen, 3 palabras y en el dorso, esta es una tarjeta que luego os la enseño, no la tengo aquí, no la he cogido, perdonar, pero bueno, es una tarjeta que va doblada por aquí, ¿sí? En una cara ellos ven un avión y luego avión, aviones. Ostras, que no puedo anticipar, ya sé que pone avión. No leo para saber el qué. Aquí tengo que leer para leer preciso. Lo que busca activar esta actividad es la precisión. ¿Sí? Este niño, si le hacéis leer mucho, no va a mejorar probablemente su precisión o le va a costar mucho mejorar su precisión. Es mejor que trabajéis de forma específica la precisión que la cantidad en este caso. Entonces, tienen que decir avión, ponerle una pinza, una pegatina, un gomete, lo que sea, luego da la vuelta y lee avión, correcto. Y luego podéis jugar también con singulares, plurales, femeninos, masculinos, etc. La concordancia es también típicamente una actividad que genera, y de hecho en el vídeo salen varios, hay dificultades en la concordancia, ¿no? Los dados, los dado, las dado. Porque en la precisión hay normalmente hay muchos errores de cambio de artículos, de finales de palabras, etcétera, que tienen que ver con este tipo de lectura, ¿no? Por lo tanto, en este caso, para que mejore su lectura, tenemos que trabajar la precisión. Si trabajamos otras cosas, probablemente no veamos mejora en su lectura. ¿Por qué se puede llegar a la conclusión de que necesita precisión? Por un registro. Por tanto, hay que aprender a registrar el error claramente y hay que aprender a clasificar el error y hay que tomar decisiones en función de esta clasificación. ¿Sí? Vamos ya, voy ya un poquito tarde de la hora que os he dicho que acabaría. Por mi parte, esto está de la parte de contenido que quería compartir con vosotros y vosotras. Simplemente dejarme explicaros que para seguir aprendiendo sobre dificultades tenemos un curso específico, de hecho con nueva programación, en el que vamos a trabajar, sobre todo hay un bloque para trabajar la parte de neurociencia, pero luego vamos a aprender a trabajar, a observar,
vamos a aprender a clasificar, vamos a aprender a evaluar y por tanto vamos a aprender a intervenir, ¿no? Y por tanto es un curso que trabaja de manera muy práctica, muy práctica, cómo trabajar las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura de una manera, digamos, con estos principios que hoy hemos presentado en esta webinar. Tiene desde hoy y hasta el domingo un 15% de descuento aplicado y las inscripciones están abiertas por si a alguien le apetece acompañarme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sé que es tardísimo y tiene mucho mérito que os hayáis quedado aquí conmigo. Así que os recuerdo que si tenéis alguna duda o pregunta, hay un apartado que se llama preguntas y respuestas en la que podéis escribir vuestras dudas. Mientras vais escribiendo, si os parece, os voy a compartir el enlace de nuestra página para que podáis, de nuestra página y del curso que os acabo de explicar. Dame un segundo. Ahí va. Vale, esta es nuestra página, si no la conocéis, www.cuentosparacrecer.org. Si vais a cursos lectoescritura, el primero que os va a salir por aquí, en destacados, ya es el curso del que os estaba hablando, el de dificultades. Y os dejo el enlace ahí. Gracias a vosotros que os leo por aquí. Me he muteado sin querer. En el apartado vídeos encontraréis las webinars anteriores, ¿vale? Así que listo. Y también encontraréis bastante info en el apartado blog, si, que también quizá os puede resultar interesante. Ahora sí que sí. Me voy a vuestras preguntas. ¿No veis el enlace? Os lo vuelvo a poner. Lecto. No sé si al final lo he puesto o no lo he puesto. Ahí. Quizá no os lo he puesto, perdonadme. No lo he compartido. Ahora sí, gracias. He ido tan rápido que no lo he compartido. Vale, vale, ahora sí que sí. Me voy a las preguntas. Vale, niños con autismo sin lenguaje en el que adquieren lectoescritura, por supuesto. Sí, porque tienen lenguaje. Lo que no tienen lenguaje expresivo, que son cosas diferentes, ¿sí? Es decir, para poder aprender a leer, necesito tener este lenguaje. El lenguaje tiene varias partes, pero podemos tener las palabras, conocer las palabras y entender las palabras, y otra cosa es que haya una dificultad social en el uso del lenguaje. Es lo que pasa con el autismo, que hay una dificultad social en el uso, con lo cual yo conozco las palabras, entiendo las palabras, pero no expreso las palabras. En este caso, hay una base lingüística, con lo cual yo puedo trabajar este proceso. De hecho, en muchos casos, el acceso al lenguaje escrito es visto como una liberación porque es una forma de comunicación que no requiere la oralidad, porque me comunico a través de la escritura. ¿Sí? He visto varios casos. Con lo cual, sí existe lenguaje, aunque no exista un uso social de este lenguaje. Me estoy refiriendo que no puedo iniciar este proceso si no existe lenguaje. Niño lo que os decía, no sé ruso, no puedo escribir en ruso porque no conozco el ruso, con lo cual no hay esa base lingüística. ¿Vale? Vale, en el caso de los niños que presentan algún tipo de discapacidad. En el caso de los niños que presentan algún tipo de discapacidad, y esto es una pregunta que muchas veces me hacéis, este es el proceso de... Hoy no hemos hablado en neurociencia de la lectoescritura, he hablado muy brevemente, pero el proceso neurológico que permite la lectura y la escritura es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder llegar a leer y a escribir voy a necesitar pasar por este proceso y generar este circuito.
todos, todos. Tengas la neurocondición que tengas, el tiempo que te va a permitir construir este circuito puede que difiera mucho entre unos y otros, pero el circuito que vas a tener que construir es el mismo, los pasos que vas a tener que dar son los mismos. Con lo cual el circuito, y insisto, hoy no hemos hablado sobre ello, el circuito es exactamente los mismos. Es decir, todos van a necesitar lenguaje, todos van a necesitar fonología, todos van a necesitar correspondencia. ¿Sí? He visto, de hecho he trabajado con varios centros, con niños con necesidades educativas especiales y con casos, digamos, bastante extremos en este sentido. He visto como niños que no hablan y niños que no tienen lenguaje expresivo, incluso que tienen dificultades motoras muy severas, llegan a tener una buena conciencia de fonema. Aquí la diferencia va a ser la forma de generar la devolución, ¿sí? La diferencia en este caso va a ser que eso probablemente van a necesitar el apoyo de la palabra oral para poder notar esta fonología, pero el proceso y el circuito es universal. Vale. Vale. Tengo un niño que no puede leer ni escribir, pero ya tiene correspondencia fonema-grafema, pero a la hora de unir M con A, diga... no puede. Vale. A la hora de unir la M con la A, diga ma, no puede. Entonces no he avanzado. Vale. En este caso, tiene correspondencia fonema-grafema, pero no tiene fonología. No puede. ¿Sí? Y esto es una cosa que muchas veces hablamos en los cursos, que yo creo que también he compartido varias veces, pero que tampoco me voy a cansar de decir, es una cosa es la conciencia fonológica, otra cosa es la correspondencia fonema-grafema. Yo puedo tener correspondencia fonema-grafema estupenda y fonología bien poca. Es difícil, pero puedo. En este caso, este niño ve la M y dice ve la A y dice A, pero no hace ma. ¿Por qué? Porque le falta habilidad fonológica de integración. Y si no puede integrar dos fonemas, probablemente es que no está ni en conciencia de fonemas. Si evaluamos las habilidades fonológicas que tiene este niño o esta niña, probablemente veamos que está en una etapa muy inicial a nivel fonológico. No va a avanzar si no trabajas fonología. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas una pequeña evaluación fonológica, qué áreas fonológicas domina y que empieces a trabajar. Probablemente esté en una fase silábica, entonces yo trabajaría pues primero segmentación silábica, después análisis, después modificación silábica, que en la modificación silábica ya hay mezcla para llegar después al fonema y trabajar después conciencia de fonema en mezcla o segmentación. Tener correspondencia fonema-grafema no implica tener conciencia fonológica. Y esto es muy importante, la conciencia fonológica no se adquiere por ciencia infusa. Porque a menudo confundimos conciencia fonológica con desarrollo fonológico. El desarrollo fonológico se da por absorción, digamos, ¿sí? Los bebés, cuando están expuestos a un idioma, van almacenando los sonidos de este idioma. Eso es el desarrollo fonológico. Cuando empezamos a leer y escribir, necesitamos traer al consciente estos sonidos. Y este es un proceso que necesita aprendizaje. Con lo cual, si nadie ha trabajado de forma explícita y sistémica la conciencia fonológica y solo se le ha trabajado la correspondencia, es normal que no tenga esa conciencia fonológica. ¿Recomendarías método Glyphing para trabajar la dislexia? Vale. A ver, el método Glyphing funciona muy bien, pero tenemos que entender en qué fase del proceso. El método Glyphing funciona bien para automatizar la decodificación fonológica, en la parte de decodificación fonológica. Tengas dislexia o no lo tengas. Si no estás en automatización, no te va a ayudar. Con lo cual, el método de Glyphing, si estás en automatización, sí puede funcionar bien. Si no, no les va a funcionar. Tengamos o no tengamos dislexia. Glyphing o Binding, que es exactamente lo mismo con otra marca, digamos.
¿Qué hago en el caso de Tel de 5 años donde en el cole le exigen el inicio de la lectoescritura? A ver, es que exigir el inicio de la lectoescritura, insisto, no tiene nada que ver con la edad. Tengo 5 años, ¿estoy preparado o no? Entonces, un niño de 5 años que se le exige pero no se le ha preparado porque no tienen esas habilidades, pues yo lo que haría es ver qué habilidades prelectoras tiene y completar aquello que le falte. Es lo único que puedo hacer, porque por mucho que yo te exija, o sea, María, es que te exijo que calcules una fórmula de física cuántica. Pues ya me lo puedes exigir, pero es que no tengo ni idea de física cuántica. No puedo hacerlo. Entonces, ¿cuán preparado está este niño para poder iniciar el proceso? Mucho, poco, etcétera. Entonces, ¿dónde está a nivel prelector este niño o esta niña? Y a partir de ahí construyamos para que el inicio del proceso sea lo antes posible. Pero, o sea, básicamente con la información que me das es lo único que puedo decir. Vale, sé que me faltan un montón de preguntas por contestar. Os voy a dejar en el chat mi nombre, ¿vale? Ay, mi nombre no, ya lo conocéis, mi correo, perdón. Por si alguien me quiere escribir y os contesto a través de mail. No siempre contesto rápido, pero siempre lo hago, así que no desesperéis. Os dejo mi correo y esta sesión la tenemos que dejar por hoy. Pasamos ya casi 5 minutitos de la hora. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí en esta webinar y os animo a venir al curso para seguir aprendiendo conjuntamente. Un abrazo y hasta pronto.